Transmite Radio Bamisa con señal streaming. Conectividad en tiempo real desde Lima, Perú, para todo el mundo. ¿Para qué más? Inmobiliaria GMH. Asesoría en compra y venta de casas, terrenos, departamentos. 20 años de experiencia, garantía y buen servicio. Inmobiliaria GMH. Teléfono 980-657-394. Radio Bamisa TV presenta Perú Potencia Mundial. Noticias, política, la voz de los emprendedores, de la juventud, con todo lo que tenemos para ser mejores. Presentación, dirección de Guillermo Muñoz, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Con entrevistas y participación de los mejores protagonistas. Perú, Potencia Mundial, en Radio Bamisa TV. ¿Para qué más? Hola, muy buenos días. En directo desde Bamisa Radio TV. Agradecemos su sintonía a nivel nacional y mundial. Desde ya nos pueden sintonizar en directo desde Radio Bamisa TV vía Facebook y YouTube. También agradecemos al doctor Santiago Salcedo, gerente general de Bamisa Radio SAC, por brindar sus instalaciones y poder hablar del Perú, sus problemas y soluciones. Perú Potencia Mundial, un programa de entrevistas, un programa de política, de apoyo al deporte, a la juventud, al estudiante y sobre todo a la ciudadanía, para poder conversar de sus inquietudes, debatirlas en este programa democrático y encontrar soluciones al día a día. Perú Potencia Mundial es un programa que se ampara en los principios y valores de la ética y la moral, por lo que es una propuesta bien fundamentada para nuestra querida patria en todos los ámbitos, como son el social, político, cultural, entre otros. Asimismo, el día de hoy tenemos la presencia de la ya cuasi arquitecta, ¿verdad? Sí. Alison Ramírez Soto, que está cursando el último ciclo y viene a hacer un estudio de la historia de la radio en el Perú. Ella proviene de la Universidad Católica del Perú y vamos a hablar en unos instantes de por qué hace referencia a este estudio de la radio en el Perú. ¿Cómo así? Siendo usted arquitecta. Buenos días. Buenos días. Sí, como tal, estuve estudiando en temporalidad entre los años 50, 60 y me di con la gran sorpresa de que para la arquitectura era bastante importante llegar a estudiar aquellos edificios que eran de valor, tenían un valor importantísimo en la historia del Perú, ¿no? Y bueno, me di a conocer que estos edificios eran importantes para la historia de la radio, para la historia de la minería, para la historia de la abogacía, porque entre los años 50 y 60 estos eran los principales usos que se le daban a los edificios en esta época. Y así fue como llegué a uno de los edificios que hoy en día es patrimonio moderno para la ciudad, que se encuentra en Avenida Tacna, que es el edificio Cabero Dubois,
perteneciente a la familia Cabero Dubá, que bueno, al menos para conocimientos generales no era muy conocido que esta familia era ha tenido un rol importante para la radiodifusión, ¿no? Y para para los principios de la televisión, y así fue como llegué a descubrir esto. Sí, investigar esta tesis ha sido abrir todo un mundo de nuevos conocimientos que quizás desde la arquitectura son bastante lejanos, pero que creo que ahora que los conozco, creo que todos deberíamos conocer esta historia, ¿no? De todos estos edificios y en especial la historia de la radio. ¿Y cuál es la relación de la arquitectura de aquellos tiempos con la actualidad? La perspectiva. Bueno, por lo que he podido ver, en este caso del Cabero Dubá, el señor, dicho también por el señor Rulli Rendo, que es el que me dio estos conocimientos, porque estamos hablando de épocas de los años 50, el edificio, o sea, el señor Cabero Dubá, José Eduardo Cabero Dubá, tomó como principio alejarse de esta centralidad de dueños de programas de radio, como lo eran, bueno, y también de televisión, ¿no? Él abrió Canal 2 al lado del río Rímac, mientras que otros dueños prefirieron irse a lejanías de la Avenida Arenales, como lo es el Canal 5, Panamericana y América Televisión. Eso me llamó mucho la atención porque habla como el carácter del dueño y su visión de lo que iba a ser esta especulación de que el desarrollo de las comunicaciones se iba a dar, y él, por lo que me dijo Rulli Rendo, invirtió mucho dinero en la construcción de este gran edificio de 17 pisos, que para él iba a ser como este nuevo hito, ¿no? Que iba a ser la nueva centralidad, sí, un nuevo imperio, porque este edificio no solo iba a tener Canal 2 en el primer piso, sino en el tercer, cuarto y quinto piso iba a estar Radio Reloj, Radio Victoria. ¿Iba a estar? Sí. No, sí estuvo, perdón. Sí estuvo, Canal 2 también, y el resto de pisos iba a ser un hotel de lujo. Pero bueno, no se pudo cumplir, no se pudo concretar todo, y solo se cumplió el uso de los primeros niveles. Ya. Pero sí, esta era la visión del dueño. El señor Cabero Dubá, sí, podríamos decir que fue un gran empresario. Sí, lo fue. ¿También fue arquitecto? No. Es que estamos hablando del diseño del edificio. Sí. También. Sí, que lo compró y lo construyó, pues me dijo usted. Sí. Él pasó sus instalaciones de un edificio colonial a algo más moderno, porque él quería invertir. ¿Construyó? Sí. Qué bueno. Y entonces, ¿él también era productor de radio o solo inversionista? No, solo era inversionista, por lo que pude saber, sí. Bueno, en esos tiempos la radio, pues, al igual que la poca televisión que había, era medio de comunicación de alto nivel de importancia. Sí, por lo que supe, el señor Eduardo Cabero Dubá fue uno de los primeros que trajo la tecnología para que se pudiese generar la transmisión, ¿no?, de la radio. Sí, o sea, creo que su nombre ha desaparecido un poquito del radar social de la historia, pero creo que es un personaje que hay que conocer y estudiar. ¿Podrías enfocarnos cómo así una estudiante de arquitectura tiene este tema en su tesis? Sí, lo que pasa es que en mi tesis estuve investigando todos esos edificios abandonados en el centro histórico, y bueno, luego mi profesor dijo, son demasiados los edificios que están en estado de abandono, te va a costar muchísimo tiempo recopilar toda esa información, lo ideal sería centrarnos en una avenida del centro histórico, y esa fue la avenida Tacna. Y bueno, en la avenida Tacna me centré en 3 edificios que están actualmente en un estado de abandono, y uno de esos es el edificio Cabero Dubá, que como digo está en la cuadra 3. Y cuadra 2. Sí, en la cuadra 2. En la cuadra 2.
Sí, en la cuadra 2, y me llamó mucho la atención porque es un edificio de 18 pisos y que está en estado de abandono. 15 pisos. Sí, 15 pisos. Y está en estado de abandono. Traté de comunicarme con los bisnietos del dueño Eduardo Cabero Dubois, pero no pude conseguir no pude tener comunicación con ellos. Pero me di con la sorpresa que Rully Rendo había grabado muchos programas en Canal 2, había participado de la radio, tenía fotografías en el lugar, y así fue como di con su contacto, y él fue el que me dio parte de la historia. También porque, bueno, Rully Rendo no solo es un gran cantante de su época, sino también que, Rully Rendo estudió periodismo al inicio, en la Católica también, en la Universidad Católica. Y parte de su tesis, para graduarse de periodista, fue que estudiar la historia de la radio. Entonces me topé con un gran personaje para poder conocer la historia del edificio Cabero Dubois, porque no hay mucha información así de forma pública, y él fue como una gran base. Excelente tu participación en el programa. Cuéntanos un poquito más sobre qué es la arquitectura para relacionarla con el tema de la radio, de estudio que estás haciendo para la tesis. Bueno, ¿qué es la arquitectura hoy en día? ¿Ha cambiado de los inicios de...? Totalmente. ¿Cómo ves a la Lima actual? ¿Es como debería ser? No. Simplificando mi respuesta, no. Se ha dejado de lado mucho todo el conocimiento que te puede dar las personas que habitan la ciudad. Se está viendo la arquitectura más por el rédito comercial de las inmobiliarias, en el que cada vez los espacios para la vivienda son más pequeños, están en lugares que antes eran industriales, dejando de lado los principios que se enseñaban en las escuelas de arquitectura, ¿no? Dejando de lado al residente, viendo más por ganar la mayor cantidad de dinero, vendiendo la menor cantidad de espacio. Sí, estamos en una época en la que esa es la visión arquitectónica, ¿no? El ganar más dinero. No puedo decir que antes no lo era, pero al menos antes se entregaba una arquitectura con un mayor valor, en el que las escuelas de arquitectura tenían una gran influencia en sus estudiantes, y los estudiantes no se dejaban llevar por estas inmobiliarias que básicamente te obligan a construir lo que ellos quieren, algo de catálogo. Antes no, antes formatos vienen ya. Sí, ellos ya tienen un formato en el que... De las placas, por ejemplo, para construir las placas. Sí. Que son a medidas, y todos los departamentos tienen 65, sí, 62, 70 y no más. Sí, en el que las cocinas son lo más angostas posible, mientras las salas tienen tal medida. Y los cuartos también son inhabitables, ¿no? Y son inhabitables, y eso muestra cuál es la visión de nuestro país, ¿no? En el que lo económico... ¿Y qué opinas de Lima? Lima, ¿por qué se está sobrepoblando de edificios? Yo sé de que una de las causas es el tráfico infernal que tenemos. Sí. Y las personas que viven en los alrededores del centro vienen a digamos, sustituir, pues, ¿no?, la vivienda inicial por la cercanía al trabajo, ¿no? Claro, y bueno, sustituyendo arquitectura que ha pertenecido a nuestra historia, ¿no? Eso lo podemos ver en la Avenida Brasil, en el que está desapareciendo toda esa arquitectura neocolonial tan bonita, tan estéticamente hermosa, por edificios de catálogo de 20, 25 pisos. Pero todo por esa necesidad de que la gente quiere pertenecer a la ciudad, la gente quiere obtener los beneficios de la ciudad, el empleo más cercano. ¿Existe alguna corriente de arquitectura en el Perú? O si existe ahora, nos las dices, por favor, sí, para ilustrarnos, y también si ha existido.
una corriente peruana neta es la neocolonial. Y surgió, al menos justamente se relaciona mucho también con mi tema de investigación, que con el terremoto de 1940 se destruye, terremoto de 1940 que en donde se dio fue más en el Callao, pero el resto de Lima también sufrió estragos. Y uno de los centros en el que hubo más estragos fue justamente la avenida Tacna. Y se destruyó un montón de esa arquitectura colonial. Y dio paso a construir una arquitectura neocolonial, es decir, tomar esos... Parecidos. Esa estética colonial, pero con materiales más actuales, pero usando esa estética. Dígame... Sí, es netamente peruano. ¿Y ustedes tienen relación con los que producían estas arquitecturas? O sea, por decir, maestros de obra, los albañiles, los diseñadores. Ya no hay esa promoción de participantes en estas casas coloniales. Por ejemplo, si usted quisiera hacer una casa colonial. Sí. O sea, ¿ustedes tienen relación? ¿Saben cómo llegar a ellos? Hoy en día, estos conocimientos de cómo construir este tipo de arquitectura lo tiene una institución que se llama ProLima, que es una institución que brinda servicios a la ciudad, o sea, trabaja con la Municipalidad de Lima, pero está centrada en poder estudiar los sistemas constructivos de aquella época, la materialidad de aquella época, y es así como se da la restauración, ¿no? No podemos restaurar arquitectura colonial o neocolonial con materiales actuales, ¿no? No se podría. Entonces esta organización se dedica a estudiarlos, recopilarlos y poner... ¿Fomentar también? Sí, también. ¿Ustedes también tienen acceso al estudio de ellos? Sí. Al menos mi escuela de arquitectura, que es de la Católica, sí tenemos ese enfoque, ¿no? De estudiar todos estos estilos. Claro, porque ya sería, digamos, un tema ya de lujo, ¿no? Construir estas arquitecturas hoy en día. Sí, porque tendríamos que comunicarnos con artesanos que conozcan este tipo de sistemas constructivos y eso. Sí, o sea, por eso la reconstrucción llega a ser bastante... ¿Y qué relación tienen, digamos, con el ingeniero que construye? Hoy en día igual hasta para construir patrimonio necesitamos tener una comunicación directa con un ingeniero. En el caso de estilos antiguos como el colonial o el neocolonial, usualmente buscamos un ingeniero especializado en esas materialidades. Porque, bueno, actualmente los ingenieros suelen enfocarse en el cálculo de concreto, que es el material como en el que actualmente se construye usualmente. Se concentra. Sí, entonces la mayoría de profesionales está centrado en estudiar el concreto. Entonces ¿pero hay otras alternativas también que podrían ser viables? ¿Para la construcción actual? Sí, totalmente. ¿Como cuál, por ejemplo? O sea, comparando Lima, que es Perú, que es un país altamente sísmico, buscando otro país que tenga características similares, sería el caso de Japón. Y en Japón no construyen solamente con concreto, también construyen con madera. Y lo construyen desde los principios del país. Y actualmente se hacen edificios modernos, pero con madera. Así, ¿no? Sí. Creo que tienen un centro de intermedio de báscula, ¿no? Como báscula. Sí, lo que pasa con el concreto es que llega a ser en un punto bastante rígido. Entonces, cuando sucede un movimiento sísmico, se quiebra. Claro, y más bien ustedes deben tener esa iniciativa agresiva de poder innovar o tal vez poner en evidencia las alternativas como la que me acaba de decir usted. Sí. Y prueba de ellas es que, por ejemplo, que conozco muy bien Barrios Altos, que he vivido mucho tiempo ahí. Sí. Soy observador de las casas y se mantienen en el tiempo, ¿no? Claro. Y son construcciones de madera con quincha y adobe. Y tienen una estructura, digamos, cálida, resistente.
y digamos muy armoniosa, ¿no? Techos altos, y es algo que uno experimenta, digamos que es una sensación que puede hablar. Claro. Y comparado con las construcciones actuales, como dice, de formatos rígidos, ¿no? De formatos, digamos, a veces incómodos, estarían innovando en la alternativa de construcción de casas para nuestros compatriotas, y sobre todo también daríamos trabajo a los hermanos de la selva, claro, ¿no? Sí. Con la exportación o digamos el consumo de las maderas que tienen a bien poder producir. Sí. Los invito a ustedes también y a todos los invitados que son entrevistados a no perder la visión de país potencia mundial, nuestro querido Perú, siempre con los principios y valores de la ética y la moral, como son la valentía, ¿no? La valentía, la ciencia, la tecnología, el ahorro de tiempo, dinero, la eficiencia, la creatividad, el camino al desarrollo, la justicia y bienestar de nuestra nación. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Claro, tienen que ser, digamos, más acuciosos y innovadores en temas de aplicar sus estudios en la realidad nacional. ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que desde nuestro lado y también desde mi escuela, de mi universidad, sí tenemos esta visión y estamos contribuyendo en retomar todos esos conocimientos que son útiles para que la gente viva mejor en este país. Claro, inclusive en Estados Unidos todas las casas son, ¿no? de madera y son Sí. prácticos y rápidos de Sí. construir, de drywall. Entonces ya quedan invitados para estas nuevas propuestas. Retomando el tema de la historia de la radio, ¿cómo así tiene la parte social, ¿no? Sociológica en el tema de la arquitectura? Y por eso llegas a hacer un estudio de la radio en el Perú. Sí. En la parte de tu carrera, ¿cómo se asocia un poco a la sociología? Bueno, la sociología es importantísimo para nuestra carrera. La antropología también. Creo que son dos disciplinas que se relacionan totalmente con nuestro oficio y que trabajando juntas se pueden llegar a mejores conclusiones. Es una rama de, otra disciplina es el urbanismo, y el urbanismo es el diseño de las ciudades. El diseño de las ciudades no se hubiese podido dar si es que la sociología y la antropología no hubiesen aportado todo ese conocimiento, ¿no? De las sociedades y cómo se han ido conformando a lo largo de la historia, desde tiempos muy antiquísimos hasta la actualidad, ¿no? Ese conocimiento de cómo la sociedad ha ido cambiando, evolucionando, es importantísimo al momento de diseñar, porque también nos da regresar a la realidad, ¿no? Porque muchas veces el arquitecto ha trabajado desde su ego, desde su autoría, desde definir su sello, y hoy en día tenemos la visión de que eso no es lo correcto es diseñar considerando al usuario, considerando sus deseos y dándole la importancia que sobre se todo debe, ¿no? la alternativa, ¿no? La alternativa de una mejor estándar de vida. Por supuesto. Y entonces ustedes son los portadores de esa visión y de esa verdad. Sí. Los hermanos de la sierra, por ejemplo, tienen problemas también de friaje, problemas de lluvia y de la inclemencia del hábitat, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, alternativas de solución deberían de plantear con tantas innovadoras y digamos prácticas también materiales, ¿no? Como por ejemplo el uso de reciclados. Claro. Lo ideal sería para un arquitecto retomar la materialidad del folclore de esas zonas, ya que si, por ejemplo, llevamos el concreto a las zonas de las sierras, las personas morirían de frío,
En cambio, tendríamos que sumarle otros equipamientos, ¿no? Como No, más bien por el contrario. calefactores y demás. O sea, no se adecúa al clima ese material. Lo ideal sería trabajar con el material de la zona, pero llevarlo al máximo nivel para que estas personas puedan vivir de la forma más digna y sacar el mayor provecho a todos esos conocimientos que tienen estos lugares en cuanto a materialidad. ¿Qué ustedes deben de tener una opinión amplia o un poco amplia de lo que es bienestar y digna? Uh-huh. ¿Qué opinan? Que son ideales que hasta el día de hoy debemos de mantener y son parte de un arquitecto bueno con un nivel de ética. Pero ustedes son los que... Yo, diga usted. Claro, para que ustedes sean emprendedores de estas innovaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre hacemos un llamado a la juventud. La juventud es el futuro del país. Sí. Y deben de ser rebeldes con aquellos que ustedes critican, pues, ¿no? Uh-huh. Con esa gente que se dedica, digamos, a personalizar sus temas o de repente personalizar sus caprichos personales, pero sin embargo la creatividad es el honor que tenemos como seres humanos. Uh-huh. Y dar estos valores, ¿no? Nuevos, sí, a nuestra querida patria, a nuestros queridos hermanos, tanto de la sierra, de la selva y de la costa. Uh-huh. Sí. Mira, ahora te vamos a invitar a nada menos que al doctor Santiago Salcedo, una eminencia en lo que es radio y televisión, y podrás lucirte entrevistándolo para tu tesis. Doctor, tengo usted muy buenos días. Hola, mi querido Guillermo. Gracias por... Alison, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Para qué sos bueno? Un gusto. Bueno, estaba escuchando, sí, sobre lo de Radio Victoria. Sí. Yo tuve la suerte de trabajar en 2 épocas en Radio Victoria. La primera época fue cuando fui programador y locutor a la vez, y la segunda cuando fui gerente, cuando Juan Ramírez Lazo se va a su radio, Radio Cora, uh-huh, que lo puso a nombre de su hija Coralí, y me quedé con Eduardo Cabero Andrade, el fundador de Radio Victoria. Si quieres saber un poquito más de Radio Victoria, te digo que Radio Victoria se funda en el año de 1944, pero no en la avenida Tacna, sino en los bajos de la Cabaña. ¿Conoces la cabañita que hay por el Paseo de la República? Sí. Ahí nace Radio Victoria. Y después, cuando le ponen el nombre de Radio Victoria, porque él estaba en tratativas con gente que lo iba a apoyar económicamente. Eduardo en esa época era muy amigo de Genaro Delgado, papá, el papá de Genaro, de Manuel y de Hugo, los 3 hermanos. Uno de ellos fue pues el grande de Panamericana Televisión, con quien también tuve la suerte de trabajar. Lo que corresponde a Eduardo fue que le ponen el nombre de Radio Victoria porque los aliados triunfan en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el porqué del nombre de Radio Victoria. Y vencen a los alemanes. Entonces, ahí comienza la primera parte, la primera etapa de Radio Victoria. En los bajos de la Cabaña fue creciendo, y tienen otra radio más, la segunda radio, porque en esa época la cultura era la base primordial de la generación, y se escuchaba música de los grandes maestros, Tchaikovsky, Mozart, Chopin, tantas figuras extraordinarias que ha tenido en la música clásica. Entonces había Radio Selecta, que también fue dueño Eduardo Cabero Andrade, y posteriormente nace Radio Reloj. Radio Reloj nace cuando ya ellos se mudan a la avenida Tacna, y Radio Selecta estaba en otro lugar,
en el Jirón Ocoña, que cruza la avenida Tacna, allí estaba Reloj. Y esa radio la mudan para que esté en el edificio Cabrero Dubois, donde después en la primera planta fue un cine que le llamaron Cine Imperio, que hasta ahora creo que es un local de grabaciones, algo por el estilo, y allí fue el set principal de Canal 2 Televisión. El primer Canal 2 que se creó en Lima fue creado por Eduardo Cabero Andrade. Y te voy a decir a qué artistas más o menos trajeron. A ver. Ese canal se inaugura con Xavi Shecker, el rey del twist, Polanca, Nil Sedaka, habían peruanos como Rully Rendo, Elmo Riveros, Pepe Miranda, que también están en esa trayectoria de la televisión. Ahí nace Ángel Pinasco, que le pusieron Rulito Pinasco. Otra gran figura que de repente tus papás sí deben haberlo escuchado fue al animador de las multitudes, José Lázaro Tello, quien hacía la música criolla, que se llamaba La Hora de Oro de la Canción Criolla, que tuve el alto honor de trabajar con él, y él me legó dos nombres, que fue La Hora de Oro de la Canción Criolla, que hasta ahora se escucha aquí en Radio Bamisa TV, y me dio la oportunidad y tuve el gran honor de ser el presentador continuo, o sea que siguió sus pasos, porque me dejó dos marcas. Me dejó La Hora de Oro de la Canción Criolla y me dejó el homenaje de los artistas al Señor de los Milagros, que se hacía en la segunda cuadra de la avenida Tacna. Era un homenaje tradicional que llegaba a todo el Perú a través de las ondas de Radio Victoria. Fue la primera radio del Perú que llegaba a todo el país. Ya había nacido Radio Nacional, pero Radio Nacional tenía repetidoras. Lo bueno que tenía Radio Victoria, que tenía 3 transmisores: el transmisor de onda larga, la onda corta y la banda de 49 metros. O sea que tú la escuchabas en los radios antiguos, buscabas la señal y ahí aparecía Radio Victoria. Bueno, por eso es parte de la técnica, ¿no? Pero hablar de Radio Victoria, hay que mencionar algunos locutores que fueron íconos, que fueron una especie de artistas del micrófono. Eduardo Cabero viajó en una de sus de tantas trayectorias que tiene, que le gustaba viajar mucho al norte-sur o al sur chico. Un sábado se va a Huacho, una de sus radios, Radio Huacho, y el operador sale corriendo, pues, porque había llegado, él tenía un Cadillac, y le dice: señor Cabero, buenos días, buenas tardes. Y él le dice: oiga, porque tenía una forma muy especial de hablar, ¿no? Oiga, Zorro, le dijo, ¿quién me está hablando? Ah? Porque se hablaba él. ¿Ya? Bueno, yo trato de imitarlo. Y le dijo: ese es Juan Ramírez Lazo. Ya, que termine el programa y que yo le espero acá en el hall. Ya está por terminar su programa, le dijo. Y Eduardo Cabero era el gran señor de la radiodifusión. Era íntimo amigo de Manuel Prado y Ugarteche, el presidente de la República de aquel entonces. Entonces tenía más facilidad de tener licencias de radio. Y la otra radio que él saca antes de continuar con esta conversación fue Radio Callao, fue la cuarta radio, aparte de algunas emisoras que tenían en provincias. Entonces Eduardo Cabero le dice a Juan: oiga, le dijo, quiero que el lunes vaya bien vestido a mi oficina de la avenida Tacna, lo espero a las 10 de la mañana. Ya, señor Cabero, le dijo Eduardo, le dijo Juan, ¿no? Y el lunes se encontraron Juan Ramírez Lazo en la oficina de Eduardo Cabero. Ese edificio que te llama tanto la atención, el edificio Cabero Dubois, fue Cabero por el nombre de Eduardo Cabero y Dubois
por la esposa de Eduardo Cavero, Cavero Dubois. Un edificio de 15 pisos. Allí se hicieron los grandes programas cómicos. ¿Quién nos recuerda a Muñoz de Barata, por ejemplo, no? Muñoz de Barata fue uno de los grandes cómicos peruanos. En el piso 10 funcionaba uno de los sets de televisión. En el piso 3 había otro set. En el cuarto piso estaba Radio Victoria. Y en el primer piso estaba el Canal 2 de televisión. Y ese edificio tenía 2 sótanos donde habían 2 discotecas. ¿Ya? Entonces, cuando ya Cavero, pasan los años, fue perseguido pues por el gobierno militar del golpe del 3 de octubre del año 68. Tú no habías nacido, tu papá de repente era tan muy chiquito, pero fue lo peor que nos pasó. Hay algunos cabezas huecas que dicen, no, que Alvarado, ¿cómo se llama? Velasco Alvarado hizo un bien al país. No, Juan Velasco Alvarado retrocedió al Perú 50 años porque se creía el omnipotente y tenían las ideas comunistas de ese pobre infeliz que está bien muerto, Fidel Castro. Conozco de cerca la vida de Fidel Castro. Fidel Castro fue asesino, malo, desleal, te clavaba el puñal por la espalda, se burlaba de ti, te engañaba, y después le quitó casi todas las propiedades a los cubanos. ¿Y qué cosa es Cuba? Cuba está rogando que Estados Unidos entre. ¿Cómo ha mejorado algo? Va a mejorar Venezuela, Donald Trump. Y Estados Unidos, digan lo que digan, es la primera potencia y es la gran potencia del mundo. Lo que pasa es que ellos tienen un gran servicio de inteligencia que no dicen lo que van a hacer y lo que están haciendo y qué es lo que tienen en verdad. Yo tengo 2 hijas en los Estados Unidos y tengo un nieto que ingresó como marine, es marino de Norteamérica. Entonces, uno conoce un poquito más de la idiosincrasia norteamericana, ¿no? Yo le debo mucho a Estados Unidos a través de mis hijos, ¿no? Entonces, hijo digo también a mi nieto porque lo siento como un hijo. Él ya tiene 22 años, 23. Y entonces, contándote lo de Eduardo Cavero, han habido voces como Juan Felipe Montoya, el que identificaba la señal de Radio Victoria y decía: transmite Radio Victoria desde Lima, Perú. Ese era el eslogan que tenía Radio Victoria en aquel entonces. Y en un cruce de la Avenida Argentina, allí estaban los transmisores de Radio Victoria. Los transmisores de Radio Victoria, calculo que era desde la pared de acá que tú ves, más allá de la pantalla grande del televisor, más allá, eran gigantes transmisores y eran unos transmisores RCA Victor. Cada tubo era desde aquí hasta aquí, ¿ya? Y era una emisora pues, que llegaba a todo el país. Tenía 3 señales. Había un programa que destacó mucho en Radio Victoria, fue Habla el Público, que se transmitía a la 1:30 de la tarde. Este locutor, que en este momento tengo que acordarme su nombre, Leonidas Yerovi, decía: esta es mi voz, esta es mi palabra, yo soy el público. En esa época habían radios que se hacían competencia, radios legendarias que han marcado historia en la vida del peruano. En las radios populares existía Radio Libertad. En las radios convencionales, donde tenían escenarios, existió Radio Central del Perú. Radio Central, había Radio Reloj, había Radio Victoria, la que te conté de Eduardo Cavero, Radio Selecta, que pasaba música clásica, y ahí nace Radio Unión, la antigua Radio Unión, y conocí a quien identificó a Radio Unión, que fue Gustavo Sosa.
que decía Unión, la radio. Y yo tuve la suerte una vez que ya dejó Gonzalo Iwasaki Sánchez, el papá de Gonzalito, el coronel Gonzalo Iwasaki, dejó Radio Unión, mejor dicho, dejó el ejército ya, y dejó Canal 7 porque él fue presidente del directorio de RAD Perú, que era Radio Nacional, era Radio Victoria, perdón, Radio La Crónica, y ahora te voy a hablar de Radio La Crónica porque ha sido un sacrilegio haber cerrado esa radio. Había Radio 1080, que era la señal que copiaba a la señal de Radio Nacional, y Radio Nacional llegaba a todo el Perú. Y yo no sé, han pasado muchos gobiernos, ¿y por qué no han compartido, no han departido, no se han inspirado en darle instrucción a distancia a todo el país que lo necesita a gritos, teniendo Radio Nacional? Y te digo, con el respeto que me merece Radio Programas del Perú, porque RPP no nace como radio. RPP era un programa que le alquila, con quien yo trabajé, tuve la suerte de trabajar con Juan Silva Villacorta, el gerente general de Radio La Crónica. Radio La Crónica tenía el diario La Crónica y tenía otras empresas más. Entonces, yo al trabajar en Radio La Crónica lo conocí a Juan, era muy recto, y yo he sido muy amigo de su hijo Juancito, que él trabajó aquí en Bamisa. Pero hablando de Radio La Crónica, salteándome lo que te estoy expresando, Radio La Crónica fue la número 1 del Perú en las radionovelas. Yo ahí conocí a Linda Guzmán, a Ráfagas, a Héctor Roca. Hacían grandes noticieros, y no es como ahora que todo está ensamblado. Este era el control, ¿no? La consola, 2 tornamesas aquí, 2 allá. Las de aquí eran de 78 revoluciones para poner los comerciales. Todavía no existían las cartucheras, eran discos de 78 revoluciones. Y al lado derecho se ponían los discos de 45 y los long plays. Entonces, los efectos que tenía una radionovela, porque se hacían en vivo, había un set donde está, por ejemplo, el control maestro de aquí, ahí veías a los actores, y el viento lo hacían con una lámina, y así la caminata la hacían en una medida que caminaban, la puerta, tenían una puerta que la cerraban, o sea que eran efectos en vivo, ¿ya? La historia de la radio antigua es una gloriosa historia. Hay que también señalar de Radio Victoria a uno de los grandes personajes que ha tenido el Perú, Augusto Ferrando Quiriquiño. Transmitía en esa época solamente carrera de caballos, y después crea la Peña Ferrando. Pero él no nace con la Peña Ferrando, él no hace la Peña Ferrando. La inspiración que le da a Augusto fue Guido Monteverde, quien era columnista de espectáculos del diario Última Hora. Y allí él crea y nace, donde tú ves, donde está Canal 7, José Gálvez, cuadra 10, allí no estaba Canal 7, era Canal 9 de televisión, el primer Canal 9 que lo expropia fulano de Juan Velasco Alvarado, y prácticamente lo desaparece. Y Canal 7 no estaba donde está ahora, estaba en el último piso, donde era el Ministerio de Educación, donde ahora es el Poder Judicial, la Corte Superior. Y todas esas cosas han pasado a lo largo de los años, mucha gente no lo sabe, ¿ya? Y Radio Nacional con el Canal 7 se mudan a donde están las oficinas actuales, que fue Canal 9. Hay que destacar otro locutor, como el que te comenté, a José Lázaro Tello, que él popularizó a los embajadores criollos. Lima, a las 12 del día, era un boom de sintonía, solamente sintonizando la hora de oro de la canción criolla, porque allí cantaban los embajadores criollos. Después nacen los Chamas, Irma y Osvaldo,
todos los conjuntos criollos que has podido de repente escuchar en alguna oportunidad en los discos. Y hablar de Radio Victoria es hablar de una institución de la radio, una radio que nace en 1944, es un montón de años, y una radio que también fue ejemplo, fue Radio La Crónica, que tiene 81 años, 82 años de fundada, y no puede ser posible que los malos gerentes, los malos representantes del Estado, se han sentado como presidentes del directorio y como gerentes del Radio Nacional, que no saben dónde están parados, han puesto cualquier cosa en la programación de Radio Nacional. Y el Canal 7, que debe de brindar cultura, brinda cualquier cosa, brinda programas enlatados. Y antes esos programas en vivo que habían aquí en Perú, que enseñaban a leer, enseñaban las primeras letras, enseñaban cultura, enseñaban la geografía, la historia del Perú, eran con muñecos que se hacían en el Canal 7. Hoy por hoy, Canal 7 nadie lo ve casi, solamente en algunos programas, y da pena porque, te digo, RPP, que se sintió la primera radio del país, que llegaba a todo el Perú, es mentira. La radio que llega al rincón más profundo, que tú levantas una hoja verde en la selva y escuchas una radio, es Radio Nacional del Perú. En cada región, en cada departamento, en cada ciudad, en cada pueblo, ahí hay una antena que es de Radio Nacional. Hay que tener el peruano respeto a Radio Nacional, y los que son gobernantes, porque han pasado muchos gobernantes, no les ha dado la gana de que Radio Nacional sea una radio competitiva, que enseñe cultura, que ponga música, etcétera, etcétera. Ahí está en la avenida Petituar, junto a la comisaría, tirada Radio Nacional como un trapo viejo, que nadie le escucha casi. Y eso no puede ser. Y ¿sabes lo peor que hacen? No te voy a decir de nombres porque no es de hombre. Hay programitas que hacen personas que no dan la talla, que hacen cumbia, que hacen quiromancia, son brujos. El Estado les paga 3.500, 5.000 soles por hacer media hora, Dios mío, mientras que la gente se muere de hambre. Eso no puede ser. Yo estoy contra este gobierno. Yo no puedo ver al tipo que es comunista. Me da asco, porque sé lo que es el comunismo. Dime, sácame un país comunista que esté en gloria. Rusia se está volviendo pobre. Cuba, ¿cómo está Cuba? Venezuela, ya fue Venezuela. Que le den gracias a Estados Unidos, que va a levantar Venezuela. ¿Y tú crees que el Perú, si hubiera salido este compadre Sánchez de presidente, cómo hubiéramos estado 3-4 meses adelante? Las nuevas generaciones que le llaman ustedes la generación Z, yo los admiro. ¿Sabes por qué? Tienen una mentalidad así, pero también les invoco que la usen para el proyecto de ellos mismos como seres humanos, para hacer crecer este Perú. Porque me dirán loco lo que les voy a decir. Junta Alemania, Italia, Suiza y Francia. Te estoy hablando de 4 países europeos. No le llega al zapato a lo que es el verde del Perú. El Perú es archirrico. Tiene más plata de lo que te puedas imaginar. Lo que pasa que hemos estado rodeados de ladrones, de gente de porquería, discúlpame la expresión, y los oyentes también. Ese Congreso que se va, ¿se salvarán cuántos? 5 o 6, y el resto, lacra. Llegan al país, se desesperan por ser presidentes para robar, y no puede ser posible. El peruano debe de levantar su voz, y estos micrófonos está para ello. Porque, ojo, nosotros no necesitamos del permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros acá somos emisores. Nuestros transmisores están en Toronto, Canadá,
y tenemos la licencia del streaming de los Estados Unidos de América. Yo respeto a mi patria, amo a mi patria, quiero a mi patria, moriría por mi patria, si no yo hace años hubiera sido ciudadano americano, porque mi hija tiene 47 años y siempre me dijo, papá, te pido, papá, te pido. Le dije, no, yo me voy a morir en mi Perú, porque mi Perú es grande. Discúlpame que me haya yo extendido mucho. No, para nada, doctor. Pero si quieres preguntarme algo más, estoy ya para finalizar esta parte conmigo. ¿En qué años estuvo relacionado directamente con el edificio Cabero Dúa? ¿En qué año? Cuando Juan Ramírez Lazo, yo un día, los hermanos Cuesta, uno de ellos que en paz descanse, el menor es el director musical de Los Ecos, Beto Cuestas. Entonces me dice para trabajar yo con ellos. Me dice, como tú conoces un montón de colegas de radio, etcétera, quiero que me hagas el favor de ir a las radios para que puedan pasar mi música. Entonces yo dije, no, la primera radio que voy a salir, pues yo estaba ya con Bamisa, con todo, ¿no? Voy a apoyarlos. Y porque en esa época Coré Cuestas era mi concuñado. ¿Ya? Y mi hija Vanessa, él era su tío. ¿Ya? Entonces fui donde donde Juan Ramírez Lazo. En esa época no lo tuteaba, era año 1981. Entonces subo el ascensor, bajo y le digo a su secretario, le digo, buenos días, ¿puedo hablar con don Juan? Y él voltea, me dice, tome asiento, me dijo. Ya, yo en esa época no usaba lentes. Entonces me dijo, ¿en qué lo puedo servir? Y le dice a su asistente, Valdivia, alcanza una silla al señor. Me siento y me dice, yo lo he visto en muchos sitios, yo lo he visto en algún sitio. De repente en el Canal 4, yo tengo un programa que se llama El Festival del Bolero a la 1 de la tarde, los días sábados. Ahí lo he visto. Claro, presentaba a Pedro Tiniano, me hizo una pequeña reseña. Sí le digo, don Eduardo, perdón, don Juan, como hemos estado hablando tanto de Eduardo Cabero, le digo, vengo a pedir un favor muy grande. Si es que se puede, le dije, si están las posibilidades, yo te voy a agradecer. Me dijo, ¿qué es lo que desea? Le digo, acá le traigo unos discos. No sé si lo puedan programar. Y en esa época la discotecaria era Ana Mendoza, una gran actriz. ¿Ya? Y le dice, Anita, ponme cada disco, pónmelo uno cada hora. Y yo me sentí pues sin escucharlo, sin nada, ¿no? Entonces me dice, oiga, Santiago, me dijo, usted, aparte de la televisión, ¿en qué está? Estoy en radio. Ah, qué pena, me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque me da ganas cuando termine Radio Periódico El Mundo, apagar Radio Victoria, porque esta radio apagando gano más con tanta corriente que gasto, porque la programación, me dijo así, me lo dijo, no, es una porquería. Le digo, pero ¿por qué? Le digo, si es cuestión de escuchar la música, programar y punto. Y en esa época tenían buenos locutores, César Cerván, estaba hermanos míos, Luis Alfonso Delgado, habían buenos locutores, ¿ya? Pero le digo, no les sabrán programar, pues. Me dice, ¿usted no quiere hacerse a cargo de la programación? Pero le digo, ¿en qué tiempo? ¿En qué condiciones? Ponga usted las condiciones, me dijo. No, le digo, porque sería ser abusivo. Usted está preocupado por algo y vaya a pensar usted que yo me quiero aprovechar. No, me dijo, dígame, ¿usted tiene que ver algo con Alberto Rodríguez Salcedo? Lo quedé mirando, me sonreí.
Le digo, ¿por qué? Porque él es esposo de mi hija. Del gimnasio Rodríguez Salcedo, que está ahí en La Mar, en Pueblo Libre. ¿Qué? ¿Familia suyo? Mi primo hermano, le dije. Él es hijo de su consuegra, mi tía Laura. Y se paró el hombre y me abrazó. Me dijo, vamos a hacer buen trabajo. Yo confío en usted. No me defraude. Deme la oportunidad de trabajar con usted. Y ojo que Juan Ramírez Lazo era bien pana. Pana significa bien soberbio, bien estirado. Le digo, mire, hacemos una cosa, ni para usted ni para mí. Yo le voy a trabajar 2 meses, hasta 3 le dije. Cada 2 meses sale un estudio de sintonía. Pero eso sí le dije, no quiero, usted termina de trabajar y me limpia la cancha, le dije. Yo pongo mi programación a criterio y a responsabilidad. Yo sé que usted tiene locutores de planta, que el locutor de planta pues se dedique a leer un comercial en vivo o dar la hora cada media hora. Nada más, no lo necesito para otra cosa. Porque son locutores ya gastados, le dije. Porque era una animación muy antigua, ¿ya? Y todo se va renovando, ¿no? Entonces le dije, y yo no le voy a cobrar nada. Mire mi trabajo y después que usted vea mi trabajo, si es que le ha parecido bien, yo me retiro. Si le ha parecido mal. Y si le ha parecido bien, ahí conversamos. Ya, me dijo, palabra. Mi padre me enseñó que la palabra del hombre vale más que 50 papeles firmados. Ya Santiago me dijo, don Juan, le dije, gusto de saludarlo. Me dijo, ¿y cuándo comienzo? Mañana, le dije. Te voy a enseñar la radio. Me paseó todo, escoja dónde quiere estar. Y había un sitio del fondo donde había sido un set de televisión, le dije, ahí. Pero está todo cochino, me dijo, no se preocupe, le dije. Voy a traer a mi personal del Festival del Bolero y eso yo lo dejo en 24 horas pintado, limpio, todo, donde pongo todos los trebejos. Ahí abajo en el sótano donde ya no hay un escenario que nadie lo usa. Ya, ok. Boom, boom. O sea, pasado mañana yo estoy al aire con mi programación. Yo lo voy a promocionar, yo mismo lo voy a promocionar, que esto que lo... Ya, entonces comencé al subsiguiente día. A los 2 meses, la programación de Radio Victoria estaba en el segundo lugar de todas las radios. Y él, con todo lo que le empuja, se llega a tumbar el noticiero Radio Periódico El Mundo a Radio Programas del Perú. Porque RPP nace como un programa en Radio La Crónica. Fue el sábado domingo de RPP, con la voz de David Odría Lacotera, que también trabajó acá. Acá ha trabajado Arturo Pomar, José Domo Casalino, Juan Ramírez Lazo, toda esta gente ha trabajado acá en Bamisa. Y me siento feliz de la trayectoria que yo he podido sumar y con qué gente he podido trabajar. Dios me ha dado un gran privilegio y le agradezco a Dios y a mis padres por todo lo que me dieron. Yo creo que con eso te he complacido algo. Sí. Usted cuando visitó Cabrero Dubois, el edificio estaba en uso parcial. Ya, tú me estás hablando de la segunda parte. La Sí. segunda parte, cuando yo ya salgo de Radio Victoria, con Juan Ramírez Lazo, le dije, yo ya no puedo seguir, no me alcanza el tiempo, pero ya la radio la dejé bien, usted verá qué cosa hace. Entonces ahí se pelea Juan Ramírez Lazo con Eduardo Cabero. Y él se va a Radio Cora. Ya tenía su radio al aire, todo. Y yo caigo a pelo porque envío a mi gerente de ventas y le digo, oye, anda como cosa tuya y si te pueden alquilar Radio Victoria. Entonces habló y se subió mucho Eduardo Cabero, ¿no? Y se bajó y le dijo, ¿y quién la va a dirigir? Le dijo Santiago Salcedo, que venga. Yo hablo con él.
fui con él, hice las tratativas y le alquilé la radio. Y yo ya tuve 2 radios, lo que era Unión FM, que se convierte en Bamis Unión FM, y le puse el eslogan ¿para qué más? Y Radio Victoria, que le puse el eslogan una radio para todos. Me dio esa satisfacción, trabajé con Juan Ramírez Lazo, después ya tengo otro episodio, ¿no?, entre Eduardo Cabero, que me llevó a querer como un hijo, y me quiso vender la radio. Pero en otra oportunidad te lo contaré porque es muy largo, y yo hubiera sido dueño de Radio Victoria. Pero así pasan las cosas. Pero tengo un gran proyecto que ya se me viene, yo le doy gracias a Dios, simplemente por el día de vida que me da y las oportunidades que estoy cerca de concretar. Yo te agradezco que me hayas escuchado y ojalá que lo que te he dicho de algo te sirva. A mi amigo Guillermo Muñoz, el agradecimiento por haberme permitido estar en su programa. Gracias, un honor. Un permiso. Muchas gracias. Un honor tenerlo en el programa y nada más que mencionar una eminencia de la radiocomunicación en el Perú. Es digno de, como ya se ha dicho muchas veces, generar y crear el libro de la historia de la radio en el Perú, con el protagonista, el doctor Santiago Salcedo, ni más ni menos. Señorita, ¿qué le pareció la entrevista con el doctor Santiago Salcedo? Me sorprende la cantidad de datos a detalle que recuerda. Las fechas, los nombres, sí, es impresionante. ¿No? Sí. Una inteligencia superior, ya nos hace conocer que tiene un promedio de 140 más o menos. IQ, sin duda. Sí. Me acuerdo de los 11 meses y medio de vida. Privilegio que usted ha brindado a la sociedad, y eso no es poca cosa. Bien, señorita, cuéntenos un poquito más ya para terminar el programa de este emprendimiento del estudio de la radio relacionado con la arquitectura, la profesión en la sociedad. Bueno, con todo lo dicho por el Santiago Salcedo, me ha quedado mucho más claro este panorama. Creo que es muy interesante comparar cómo antes las radios invertían en la construcción de grandes edificios con la finalidad de dar un buen servicio, y hoy en día usualmente las radios que quedan, ¿no? Usan espacios muy pequeños, sí, muy pequeños, casi lo mismo que pasa con la vivienda inmobiliaria, ¿no? Mientras que antes la inversión era gigante, eran edificios muy bien adecuados y diseñados para poder dar este servicio, ¿no? También por la teatralidad que mencionaba el doctor en los programas en vivo. Eran genios de la cultura y del arte, tanto musical, de las canciones y de la actuación, obviamente. Sí. Bueno, agradecemos su presencia, señorita Alison Ramírez. Esperamos verla nuevamente con más de sus compañeros de estudio para hablar de temas ya un poquito más profundos de la sociedad, de la nación y del futuro de nuestra querida patria, siempre enmarcado en la visión de que sí se puede llegar a ser una potencia mundial, ¿verdad? Sí, sí se puede. Háblenos del Perú y despídase ya del programa con la venia que le damos. Como mencionó también el señor Santiago Salcedo, este país tiene todas las oportunidades, todas las características para ser una gran potencia, y es que tanto la sociedad trabaje para ello, como también los políticos a cargo de este país, y así poder sacar rédito de todo, de lo que nos ha tocado como país, ¿no? Tanto en flora como en cultura, como en territorio. Somos un país bastante rico en muchos aspectos, y este país merece
ser una potencia Respeto mundial. también, ¿no? Y respeto. Y Sí. respeto. Bien, un país sin cultura es un país confundido. Entonces, dicho esto, agradecemos nuevamente la sintonía tanto del Perú y del mundo y a Bamisa Radio TV por esta oportunidad del programa Perú Potencia Mundial. Será hasta el día de mañana. Gracias.